Mencia, vamos a dar paso a la siguiente presentación, que estará a cargo de Jaime Ortega Reina, profesor de la UAM Xochimilco, colaborador en el Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista y del Consejo de Redacción de la revista Memoria. Adelante, Jaime. Tu micrófono, Jaime. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Muy buenos días, es un gusto verlas, agradecer a Uriel y a Irving. Irving fue mi profesor hace muchos años, un gusto volverte a ver, y a todos los colegas y amigos que están acá, Mauro, Ricardo, Luis, Miguel Ángel. Y bueno, vamos a hablar de una experiencia un tanto olvidada, que es la del Partido Obrero Campesino Mexicano, que, bueno, sorprendentemente el único trabajo que hay sobre esta agrupación pues, es un trabajo del año 1990, un formato muy clásico, digamos, de historiar la izquierda mexicana en ese momento, que no ha visto una renovación en términos de la concepción, ¿no? De cómo estudiar a una agrupación que, bueno, pues tuvo su significancia, su significatividad. Entonces, bueno, el trabajo de Jorge Alonso obviamente es la base de mucho de esto, tuvo un acceso al archivo de Miguel Ángel el Ratón Velasco, lo cual le dio una posibilidad que el día de hoy pues, es mucho más complicada, ¿no? Le nombré al trabajo un partido nacido para disolverse o para desaparecer, porque en gran medida la idea de formar el partido pues era una idea de temporalidad limitada, ¿no? En la medida en que el Partido Obrero se unificara de nuevo en el Partido Comunista, podría desaparecer, ¿no? Y, bueno, además del logo, ¿no? Según Alexander Cambero, es el creador, también el lema, ¿no? Por la Revolución Mexicana al socialismo, ¿no? Que habla justamente de la actividad de este partido durante la década de 1950, ¿no? De lo que ya hablaré en un momento. Me gustaría traer estas dos evocaciones, aquí revisando los materiales en el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. Del lado izquierdo, el logo del MAUS, del Movimiento de Acción y Unidad Socialista, que va a confluir en la fundación del PSUM, de la que nos hablaba Mauro, bueno, el logo pues es obviamente un refresh, ¿no? Del logo del Partido Obrero, porque la militancia del MAUS venía de la militancia del Partido Obrero, ¿no? Y del otro lado, Combatiente, el órgano del PPS ya en los años 80, ya muy adelante, y el lema pues es muy claro, ¿no? Por la Revolución Mexicana del Socialismo, ¿no? Un poco traigo esta ocasión para decir la ambigüedad, ¿no? De una agrupación y de una idea, más que de una agrupación, de una idea que perduró y más allá de la vida del propio partido, ¿no? Y que creo que es el centro de discusión que tendríamos que tener, ¿no? Le he puesto a esto vida, muerte y resurrección, justamente, ¿no? Empecé con la resurrección porque al final está presente en los años 70 y en los años 80 un cierto halo, ¿no? De esto, de la concepción que significaba el Partido Obrero, ¿no? El origen del Partido Obrero obrero campesino, está en Acción Unificada Socialista, que son los expulsados de los años 40, del año 1940, el Congreso Extraordinario del PC, ¿no? Y del movimiento reivindicador, que son los expulsados del 48, ¿no? Básicamente diríamos esos. Acción Unificada tuvo además un previo en el Grupo Morelos, que fue un grupo auspiciado por Labor de Campa desde la revista Tricolor, ¿no? El Partido Obrero nace primero la prensa del partido, que es noviembre, y que no va y que solamente el partido va a nacer 2 años después, ¿no? Cuando estas dos agrupaciones funden su propia prensa, solamente después van a poder agruparse o autodenominarse Partido Obrero, ¿no? Y un poco la situación del POCM es que vive en el auge y esplendor de la ideología de la Revolución Mexicana, hace parte de la ideología de la Revolución Mexicana, quizá mucho más que el PC en la medida en que mantiene una distancia mucho más crítica con Alemán y con Ruiz Cortines, pero sostiene de una manera mucho más convincente la idea de que no se puede avanzar al socialismo si no se radicaliza y profundiza la Revolución Mexicana, ¿no? Que es básicamente, ¿no? La idea.
La Revolución Mexicana modernizó al país y con ello, al tender los caminos pavimentados de la modernización con sus fábricas e industria, el socialismo era un horizonte factible para México, ¿no? Es una concepción muy teleológica, pero muy lógica, digamos, ¿no? En su propia argumentación, ¿no? La muerte del POC se va a dar cuando Campa abandone, bueno, en el transcurso de la coyuntura 58-59, Campa va a abandonar el Partido Obrero con un grupo de militantes y eso va a significar la pérdida de influencia y la crisis del POC, ¿no? Luego vienen unos años muy extraños entre 61 y 62, 63, en donde un grupo va a ir directamente al Partido Popular Socialista, ¿no? Y ese grupo va a formar después el ya señalado Majos, ¿no? Entonces, es decir, la vida del partido es bastante efímera, apenas una década, y nos habla, ¿no? Justamente del agotamiento de la ideología de la Revolución Mexicana, que en el PC obviamente va a tener un momento de crítica con la llegada de Arnoldo, como ayer no lo señalaba el querido maestro Horacio Crespo, este grupo va a encontrar ideológicamente una acepción en el Partido Popular Socialista. Y en esto quiero ser claro, ¿no? Porque el PPS es dos partidos en realidad, ¿no? El PPS es el partido de Lombardo, es decir, el instrumento de Lombardo, aliado al gobierno, como sabemos, pero también es un montón de experiencias locales que van a posibilitar, ¿no? Desde Orona, desde Jacinto López y muchas otras experiencias locales que sí se confrontan. Desde los años 50 se están confrontando con el PRI y el poder, ¿no? Entonces el PP es esos dos partidos siempre, ¿no? Esas dos almas. Es interesante ver las memorias y los rastros sobre el POC, ¿no? Campa prácticamente no le dedica mayor significación al POC, ¿no? En sus memorias pasa muy rápido por él y en gran medida porque él es el responsable o a él se le achaca, al menos en la versión de Aroche Parra, que es el gran historiador, digamos, militante, es el que culpa a Campa de la disolución del POC, ¿no? En las llamadas Memorias del Ratón Velasco, que un grupo comunista sacó hace unos años, hace 2 o 3 años, hay una serie de confusiones brutales, ¿no? O sea, el ratón escribe sobre el POC, se atreve a decir que fue mucho más influyente que el PC, pero tiene unas confusiones temporales, ¿no? No tienen concordancia. Y las versiones panorámicas o bien lo consideran, porque pues hay que mencionarlo, o definitivamente lo ignoran, ¿no? Es muy claro en el trabajo de Rodríguez Curi, en el de Yades, ¿no? Barricard pues sí le da un poco más de espacio, pero tampoco exagerado, ¿no? Porque al final pues es una experiencia un tanto periférica, ¿no? Martínez Camberos, que es un importante intelectual duranguense, ¿no? La biblioteca de la universidad lleva su nombre, nada más ni nada menos, eh, lo reivindica en su poema autobiográfico, ¿no? Pero también lo reivindica con una serie digamos, de falencias, digamos, cronológicas, ¿no? Si aparece en su poema autobiográfico, lo aprecia la experiencia, pero no profundiza, ¿no? Quizá el único ahí que vale la pena es el texto de Adoche Parra, Unidad Antiimperialista, Unidad Proletaria, es un texto reivindicador digamos, en término de la época, de la existencia histórica, de la necesidad de la existencia histórica del POC, ¿no? Él sí defiende, Aroche Parra va a defender la existencia del partido, su política, y de hecho en la reedición de este libro, Unidad Antiimperialista, va a criticar al PSUM porque dice, bueno, el PSUM no es sino la misma traición que Campa hizo al POC, ¿no? Entonces ese libro hay que leerlo, ¿no? Unidad Proletaria, Unidad Antiimperialista, Unidad Proletaria, como una reivindicación conceptual del programa del POC, ¿no? Básicamente lo que Aroche Parra está diciendo Martínez Verdugo y su generación, esa generación que va a retomar el PCM y que va a llevar a la fundación del PSUM, nunca entendió la Revolución Mexicana, ¿no? Nosotros sí la entendimos en el POC, ¿no? Y bueno, un poco aquí la portada, pues son los años más estalinistas, ¿no? Todo el mundo era estalinista a finales de los 40 y estos siguieron siendo estalinistas en los 50, ¿no? Habría que estudiar ahí
la recepción de los debates de los años 50, ¿no? Que son básicamente el tema de Guatemala para eventos internacionales, la muerte de Stalin, el 20 Congreso y el conflicto chino-soviético, ¿no? Es decir, de eso todavía tenemos que ver cómo se posicionó este grupo, ¿no? Más allá del debate exclusivamente mexicano sobre la Revolución Mexicana. Y un poco la idea es que, pues en gran medida el POC fue una célula de expulsados, ¿no? Si uno lo ve, los grandes personajes que le dan vida, que van desde Lumbreras, el Ratón Velasco, Sánchez Cárdenas, Consuelo Uranga, que además es directora de Noviembre en algún momento, Aroche, Martínez Camberos y por supuesto Campa y Laborde, ¿no? Es decir, todos vienen de la experiencia del PC y todos aspiran en algún momento, quizá Aroche y Lumbreras menos, o Martínez Camberos, pero el resto aspira a regresar al PC, ¿no? Es decir, a la idea del partido, ¿no? Que es la gran obsesión de finales de los años 50, ¿no? A mí me sorprende mucho siempre la manera en que se ensalza un texto como el de Revueltas, como una cuestión única, cuando todo el mundo está discutiendo a finales de los años 50 el tema, ¿no? Aroche Parra produce este texto que decía, Sánchez Cárdenas produce La crisis del movimiento comunista, Sol Larguera se entrevista en este libro de ¿Qué es la izquierda? Lombardo escribe Moscú o Pekín. Es decir, todo el mundo está pensando en una sola cosa, que es la construcción del partido, ¿no? Es decir, Revueltas es un momento de esa discusión, ¿no? Y por supuesto, Revueltas también trató en un juego ahí, en una tensión, de ingresar al Partido Obrero Campesino, ¿no? Eh, Momentos significativos, ¿no? Un duro enfrentamiento con Miguel Alemán, ¿no? Desde ahí podemos ver la escalada represiva que más o menos empieza a finales de 48 y que se incrementa en 52, ¿no? Particularmente toda la discusión sobre el delito de disolución social. El actor central, pues en gran medida es el Partido Obrero, ¿no? Con la prisión de Campe, con la prisión de Sánchez Cárdenas y con la agresión, además, de 1 de mayo del 52 a el contingente del Partido Obrero, ¿no? Después el tema del 52 también, que es la candidatura de Lombardo Toledano, que el partido apoya, confrontándose con la de Miguel Enríquez, ¿no? Y la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano. Y ahí también hay un tema que discutir, qué fue lo que pasó con esa candidatura y por qué el PC termina un poco abandonando a Lombardo, ¿no? A pesar de ser el gran aliado. Y la candidatura de Miguel Mendoza, que prácticamente no aparece en ningún libro y que desde mi punto de vista es muy importante porque es la primera vez desde 1936, desde 1934, si no mal recuerdo, que el Partido Comunista se presenta con un candidato y el Partido Obrero con candidatos independientes, ¿no? En este caso exteriores a las organizaciones y tratando de plantear ya la unidad, la idea de la unidad y de la independencia, ¿no? Ya no es Lombardo, ya no es el PRI, por supuesto, ya estamos en un contexto nuevo, ¿no? Yo creo que la candidatura de Miguel Mendoza López, que además no fue tan testimonial, ¿no? Hay un recurso fotográfico acá en el CEMOS que muestra pues una cierta presencia de masas en esa campaña, ¿no? Limitada, por supuesto, pero presencia al fin. Bueno, esta no me salió tan bien, pero este es el himno que hace Martínez Camberos del POC, ¿no? Como pueden ver ahí, ¿no? Con Zapata y con Hidalgo, por la tierra y por la libertad, hoy luchamos sabiendo el triunfo por la ruta de Lenin, ¿no? Es decir, de nuevo, ¿no? Esta mezcla entre el nacionalismo popular que heredan de Cárdenas y del cardenismo, y que, o de ese periodo del cardenismo, y que no renuncia al horizonte de la revolución soviética, ¿no? De la construcción del socialismo. Por eso la frase que le da vida al partido pues es tan significativa, ¿no? De un momento muy específico. Solo ya me quedan 2 minutos para terminar. Cosas interesantes, ¿no? Muchos de estos eran intelectuales, digamos, en un sentido amplio, ¿no? Desde Camberos, ¿no? Que era un poeta y un abogado, Aroche también fue poeta, ¿no? Laborde fue poeta, ¿no? Entonces, ahí hay un tema intelectual, digamos, en esta moda ahora del intelectual, que habría que asir, ¿no? Ahí también hay una vena. Dos, la dificultad de las fuentes. Prácticamente, yo la única colección medio completa que encontré de noviembre está en Austin, ¿no? Está muy bien cuidada, está muy bien trabajada, conservada, pero incompleta, ¿no? En el CEMOS hay algunos ejemplares de noviembre, pero no hay mucho, ¿no?
Entonces, bueno, eso dificulta, ¿no?, muchos de la posibilidad de estudiar con mayor detenimiento. Habría que ver si en los archivos de Aroche Parra, que desgraciadamente se fueron hacia Estados Unidos, se fueron a California, en el Hoover, habría que ver si ahí hay algo más, ¿no? Es interesante porque el POC sí tuvo una presencia importante en estados tradicionalmente no fuertes para el partido, como fueron Jalisco, ¿no? Por ejemplo, bueno, también en Guerrero hubo una presencia más o menos importante, ¿no? Creo que todavía falta estudiar, ¿no? Me parece un momento significativo de la búsqueda de salir de la grave crisis en la que se encontraba el PC, en medio de la gran década que va a transformar al movimiento comunista, ¿no? Y en ese sentido, me parece que el POC es la experiencia del intento de diálogo más interesante que se produce entre la Revolución Mexicana, o lo que queda de ella, y la Revolución Soviética. Bueno, les agradezco mucho y de nuevo un gusto poder estar acá con ustedes. Muchas gracias, Jaime. La verdad que muy bien organizado el tema y muy interesante todo lo que presentas.